Bienvenidos a esta tercera emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos. Como siempre, de inmediato los titulares de la información para todos ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Daniel Noboa lidera la marcha en Quito hacia la Corte Constitucional. Ministro de Defensa justifica exposición de rostros de los jueces de la Corte Constitucional. 75 neonatos fallecieron en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero y agosto del 2025, revela el Ministerio de Salud. El camarón ecuatoriano pagará 20 millones al mes para ingresar a Estados Unidos por arancel del 15%. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. A las 11:40 de este martes 12 de agosto comenzó la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa rumbo a la Corte Constitucional, portando un chaleco antibalas negro. Noboa llegó a las 11:38 en medio de un fuerte contingente militar y la movilización comenzó pocos minutos después. Al mandatario lo acompañan varios de sus ministros y asambleístas. El ministro del Interior, John Reinberg, y el de Defensa, Giancarlo Lofredo, visten también chalecos antibalas. Para acompañar al mandatario se dieron cita los asambleístas como la jefa de la bancada oficial de ADN, Valentina Centeno, y otros legisladores como Andrés Buschmer, Ferdinand Álvarez y Jorge Chamba. La movilización en dirección a la Corte Constitucional se da en rechazo a la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de solidaridad nacional, de inteligencia y de integridad pública. La marcha partió desde el puente del Huambra, ubicado en la avenida Patria, sobre la avenida 10 de agosto, en el centro norte de la capital. El punto de llegada es el edificio de la Corte Constitucional, que se encuentra ubicado entre las calles José Tamayo y Lisandro García, en el norte de Quito. La institución permanece cerrada de vallas metálicas desde hace un par de semanas. El recorrido de la movilización por las avenidas Patria, 6 de diciembre, y también la calle Lizardo García, a 2 cuadras de la Corte Constitucional, en las avenidas Patria y 6 de diciembre, junto a la sede de la Casa de la Cultura, se levantó una gigantografía con fotos de los 9 jueces con la leyenda: estos son los jueces que nos están robando la paz. El gobierno no ha ratificado en que todas estas acciones no estén siendo financiadas con fondos públicos. Esta fue una ratificación que hizo el gobierno, negando cualquier tipo de acusación. Y en el mismo tema, que se hayan expuesto los rostros de los 9 jueces de la Corte Constitucional en pancartas ubicadas en la capital en el contexto de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, sí se justifica, aseguró el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien participa del acto. El funcionario dijo que los magistrados tienen que darle la cara al país, tienen que darle una explicación al país de por qué están en contra de lo que el pueblo necesita y clama, como lo están demostrando hoy, dijo Lofredo antes de que se inicie la caminata por la que estaba convocado. Un poco antes, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que se quejó de esta nación. Dijo: durante el recorrido de la marcha se han colocado vallas publicitarias con los rostros de jueces y juezas de la Corte Constitucional, lo que constituye una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este organismo, indicó. Más temprano, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, afirmó que ni estas vallas ni la marcha son financiadas por el gobierno, sino que provienen de la iniciativa ciudadana.
Y en otro tema, el viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, Bernardo Darquea, informó este martes ante la Comisión de Protección de Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional que entre enero y agosto del 2025 en el Hospital Universitario de Guayaquil murieron 75 recién nacidos, bebés de hasta 28 días de vida por diversas causas. De acuerdo con el detalle entregado por la autoridad, las principales causas fueron las siguientes: inmadurez o prematurez extrema, 22 casos; nacimiento pretérmino, 19 casos; dificultad respiratoria, 15 casos; sepsis bacteriana, 7 casos; insuficiencia respiratoria, 4 casos; asfixia y coagulación intramuscular, 2 casos cada una; cardiopatía congénita, 1 caso; hemorragia pulmonar, 1 caso; malformación congénita, 1 caso; y paro cardíaco, 1 caso también. A nivel nacional, el Ministerio de Salud registra 624 muertes neonatales en el mismo periodo, de las cuales 48 se atribuyen a sepsis bacteriana. Hay casos por prematurez, por malformaciones congénitas, por dificultad respiratoria, por sepsis bacteriana, por cardiopatía congénita y hemorragia pulmonar. El informe se presentó en la Comisión de la Niñez esta mañana, luego de que los legisladores convocaran al ministro de Salud, Jimmy Martín Delgado, al fiscal general encargado, Wilson Toalinga, y a las autoridades del Hospital Universitario para que expliquen las circunstancias de los hechos. La Comisión General recibirá también a varios actores y organizaciones que poseen información directa sobre los hechos cuestionados en el Hospital Universitario de Guayaquil. El sábado 9 de agosto, el establecimiento de salud confirmó la muerte de 12 recién nacidos por causas multifactoriales, incluyendo 2 casos ligados a la bacteria Klebsiella pneumoniae en días pasados. Esta es la información que se tiene con respecto a los 75 neonatos fallecidos en el Hospital Universitario entre enero y agosto del 2025, que se reveló a nivel nacional, muertes de recién nacidos que ascendieran a 624. Vamos al primer corte de este informativo. Enseguida estamos de regreso con más noticias para todos ustedes. Quédense con nosotros. Estamos de regreso nuevamente y tenemos que el camarón ecuatoriano pagará 20 millones adicionales mensuales por la sobretasa arancelaria del 15% dispuesto por Estados Unidos, según la Cámara Nacional de Acuacultura. El gremio indica que al momento el sector debe enfrentar un costo adicional frente al arancel 0% que se pagaba antes de la entrada en vigor de los aranceles dispuestos por el presidente Donald Trump. El pasado 31 de julio, la Casa Blanca anunció un nuevo ajuste de aranceles para los países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial y entre ellos se encuentra Ecuador. El ajuste pasó del 10% impuesto el 5 de abril del 2025 al 15% y el 5% adicional que entró en vigencia el 7 de agosto del 2025. El presidente ejecutivo
de José Antonio Camposano explica que el incremento del arancel anunciado por la Casa Blanca este segundo semestre se pagará en 20 millones mensuales en aranceles recíprocos, es decir, 120 millones adicionales hasta diciembre que deben de mantenerse a la medida, y el costo total para el sector camaronero en el 2025 alcanzará 170 millones. De acuerdo con el impacto debe sumar un recargo de 3.78% que corresponde a derechos compensatorios derivados de la investigación por supuestos subsidios al sector, por lo que como consecuencia el camarón enfrenta ahora una carga arancelaria total del 18.78% para ingresar al mercado estadounidense. Ante esta situación, el gremio exhorta a priorizar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial que restituya condiciones equitativas de acceso al mercado estadounidense. Señala que cada día que pasa sin un acuerdo significan millones de pérdidas, poniendo en riesgo la competitividad internacional del camarón ecuatoriano y amenazando a más de 300.000 empleos o plazas que dependen de esta actividad estratégica para la economía del país. Y en otro tema tenemos que 4 funcionarios fueron desvinculados en el grupo de más de 930, fueron reincorporados, indicó este martes 12 de agosto la portavoz oficial de Carondelet. Las desvinculaciones de los más de 930 servidores se dieron entre el 8 y el 9 de agosto. Según la empresa pública, este proceso fue parte de la etapa de depuración de personal sobrevalorado en el marco de un proceso de reestructuración que se inició en el mes de junio. La vocera presidencial explicó que la desvinculación de estos 4 funcionarios se dio por un problema en la base de datos que maneja Petroecuador, pero fueron reincorporados. Hubo una desvinculación de 4 funcionarios por un problema en la base de datos que maneja Petroecuador. La portavoz explicó que eso pasa cuando se realiza una evaluación masiva de funcionarios que salen y hubo este problema, pero en el caso de los 4 trabajadores fueron reincorporados de inmediato a sus labores. Agregó que esta situación no hace rever la intención del Ejecutivo de hacer evaluaciones de eficiencia de cargos que están sobrevalorados y que concluyeron con la evacuación masiva de probablemente haya también más desvinculaciones, aunque en menor cantidad. Los funcionarios sacados por error serían capitanes de amarre de buques en la terminal de Balao, ubicada en Esmeraldas. Nos vamos ahora al segundo corte comercial de este informativo. Enseguida estamos de regreso con más. Estamos de vuelta nuevamente y tenemos que las fuerzas rusas avanzan rápidamente en un sector estratégico del frente en Ucrania, informaron el martes el ejército ucraniano y analistas, días antes de un encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en X que Rusia no se está preparando para poner fin a la guerra, sino para lanzar nuevas ofensivas en Ucrania. El ejército ruso, que invadió Ucrania en el 2022, ha hecho avances graduales en los últimos meses a lo largo del frente y asegura haber anexado
4 regiones ucranianas en su lucha por controlar el sector. Según el ejército ucraniano, ha habido combates alrededor de la ciudad de Chukeriv Yar, en la región oriental de Donetsk. Un reconocimiento de los avances rusos. El bloque ucraniano Deep State, cercano al ejército, mostró también unos 10 kilómetros de avances rusos en los últimos días. El corredor, ahora controlado por Rusia, amenaza la localidad minera de Doboropilia, que es donde los civiles comenzaron a huir antes de los ataques rusos con drones. El avance ruso amenaza también la devastada ciudad de Kostiantynivka, la última zona urbana grande de Donetsk, aún bajo control de Ucrania. El popular bloguero militar Esternenko escribió también en Telegram que las fuerzas rusas tomaron control de parte de una autopista que conecta importantes centros de la población de Donetsk. El Instituto para el Estudio de Guerra, con sede en Estados Unidos, indicó que los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento estarían infiltrados en zonas cerca de Dobropilia. Agregó que los próximos días serían cruciales para repeler el ataque ruso en esta ciudad, y el presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto reunirse el viernes con su par ruso, Vladimir Putin, para discutir la guerra de Ucrania. En tanto, los líderes europeos buscan asegurar que se respeten los intereses ucranianos también. De esta manera damos por concluida esta tercera emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos como siempre. Nosotros nos reencontraremos en otra emisión informativa. Quédese con Radio City.